Muy buenas noches a todos los socios, a toda la comunidad numismática, al público que se está uniendo. Bienvenidos a esta asamblea. Es la asamblea número 865. Como es tradicional desde hace ya algunos años, lo estamos haciendo de manera virtual. El día de hoy tenemos 5 puntos para desahogar en nuestra orden del día. Los voy a leer. El primer punto es la apertura de la asamblea. El segundo punto es la lectura y aprobación en su caso del acta de la asamblea del mes anterior. El tercer punto, el más importante, y aquí va a venir un pequeño spoiler. El tercer punto va a ser la conferencia magna cuyo título lo vamos a dar en un momento. Y aquí viene el spoiler. Por favor, quédense al final de la plática porque la Sociedad Numismática de México va a tener una grata sorpresa para los socios que sigan presentes. Entonces, si ustedes son socios, quédense al final de la plática porque va a haber una actividad que seguramente les va a gustar. La cuarta sección sería la sección de noticias numismáticas a cargo de nuestro delegado de Cultura y Promoción, Emiliano Puga. Y el quinto punto, tribuna libre. Como ustedes saben, en este punto abrimos el espacio para que manden de manera escrita sus dudas, sus comentarios, alguna noticia que quisieran dar a conocer a toda la comunidad para que podamos leerla. Leídos ya los 5 puntos que tenemos en nuestra orden del día, pasemos al segundo punto, que es la lectura y aprobación del acta de la asamblea del mes anterior. Insistimos, como ya es tradición, le pediríamos a los socios presentes, a la mayoría de los socios, que si no están de acuerdo que se dé por aprobada esta acta, entonces lo hagan manifiesto. Esto lo pedimos para darle mayor tiempo a nuestro expositor y además en esta ocasión por la actividad que tenemos y podamos aprovechar entonces al máximo estos minutos. Me voy a detener unos instantes para ver si la mayoría de los socios no estuvieran de acuerdo. Les pido que a través de Zoom o a través de Facebook escriban que no están de acuerdo. Estoy leyendo los mensajes. Además de saludos, no veo ninguna inconformidad. Por lo tanto, se da por aprobada el acta de la asamblea del mes anterior. Y ahora sí, vamos al tercer punto, que es nuestra conferencia magna y la actividad más importante que tenemos en esta ocasión. La plática es Enrico San Pietro, el gran falsificador, y está a cargo de una de las personas que más dominan el tema. Me atrevo a decir que hoy en día seguramente son de las personas que más información ha recopilado. Me refiero a nuestro expresidente, a nuestro gran amigo Pablo Casas Rábago, que no necesita ninguna introducción. Vamos, ha sido presidente de la Sociedad Numismática en 2 ocasiones seguidas, el segundo presidente de la Sociedad Numismática más joven que ha tenido nuestra sociedad. El primero fue nuestro fundador y después de varias décadas, el segundo ha sido Pablo Casas, un gran coleccionista, gran amigo. Y Pablo, quisiera por favor que abrieras el micrófono, la cámara. Cuéntanos, tenemos aquí una de las pláticas que en lo personal contigo hemos pivoteado en muchas ocasiones, falsificación específicamente Enrico San Pietro. Por favor, aquí está tu público y estamos emocionados por lo que nos vas a contar. Muchísimas gracias, Sid. Muchas gracias a todos por estar aquí. Ya hacía creo que un año que no estaba en una asamblea de la sociedad. A mí me da mucho gusto siempre compartir con la Sonumex, estar aquí con todos ustedes. Y bueno, la idea es justo platicar hoy sobre Enrico San Pietro. La plática se basa en gran parte en el artículo que publicamos en el último boletín, Cedrián López Bosch y yo. Desafortunadamente, Cedrián se le juntaron algunos compromisos, entonces no pudo dar esta plática. La idea era que la diéramos conjuntamente como coautores, pero pues bueno, aquí estoy yo también para compartir algunos datos interesantes. Y platicábamos ahorita antes de que iniciara la asamblea, que si bien mucho está en el artículo y muchas de las fuentes, porque bueno, algo que siempre resulta de interés cuando sale el tema de San Pietro es, oye, ¿dónde está eso? ¿Dónde lo encontraron? Bueno, las fuentes de todo lo que vamos a platicar el día de hoy están listadas en el artículo que publicamos en el Boletín de la Sociedad Numismática de México. Quienes sean socios seguramente ya lo tienen en físico, ya tienen el acceso en electrónico y quienes no sean socios y deseen adquirir el boletín, pues con gusto nos escriben, nos contactan y tenemos ahí el boletín para ustedes. Entonces, sin mucho preámbulo adicional, les voy a compartir pantalla para empezar ya con esta plática. Igual, en cuanto Fer me confirme que ya nos pueden ver, que ya se ve mi pantalla, perdón, entonces ya, me Sí, parece ya que se ya. ve muy bien.
Perfecto, Fer, muchas gracias. Déjame ajustar aquí para ver el zoom diferente. Muy bien. Bueno, a diferencia de del artículo que lo titulamos Enrico San Pietro, notas preliminares sobre su vida, aquí quisimos cambiarle el nombre a Enrico San Pietro, el gran falsificador. Y ahorita vamos a ver por qué. O sea, el enfoque que hemos dado del artículo y de la plática en sí misma, pues ha cambiado un poco y deseamos justo mostrar ay, perdón, creo que dejé de compartir, ¿no, verdad? No, de hecho sí se ve la presentación. Ah, perfecto, perdón, Fer. Muy bien. Entonces, sí, apagué la cámara porque mi señal está un poquito mal, pero bueno, empezamos. Enrico San Pietro. Enrico San Pietro es un nombre conocido en México, conocido en la numismática mexicana desde hace muchos años. Pero Enrico San Pietro, pues bueno, sabemos que no es su verdadero nombre, pero es el nombre de México. Otros de sus alias eran Alfredo Héctor Donadieu, Enrico San Pietro del Monte, Enrico San Pietri del Mont, Adrián Dresky, André Alfred de Villa o de Vila, Henry Alfred Rey, Adrián Harles del Mont, pero pues todo esto nos lleva a una sola persona, Héctor Alfred Donadieu o Alfred Héctor Donadieu. Ese es precisamente el verdadero nombre de Enrico San Pietro. ¿Cómo lo podemos afirmar tan categóricamente? Bueno, pues porque revisamos incluso el registro de nacimiento de Héctor Alfred Donadieu en los archivos de Boucher-Duron en Marsella, y ahí está registrado. Y ahí es donde empiezan las discrepancias y empiezan las aventuras de San Pietro, porque él en sus memorias, que pues sí recomiendo mucho la lectura de sus memorias porque son muy divertidas, son muy amenas, y aunque las narra en un tono un poco victimista, y que vamos a ver que no fue así, él no fue ninguna víctima, tienen algo de cierto. San Pietro en sus memorias nos dice que nació en 1900 en Marsella. Bueno, pues esto no es cierto. Él nació en 1890, 10 años antes nació Enrico San Pietro. Sí tenemos que confiarle un poco respecto de su infancia, respecto de sus primeros años, a lo que escribe en sus memorias. Hay poco de esto en los archivos, pero lo que sí se sabe es que fue un desertor militar. San Pietro estuvo enrolado en un regimiento francés en la Primera Guerra Mundial, desertó en 1915, de hecho tuvimos acceso a su hoja de servicios militares y sabemos que pues estaba clasificado como un desertor, y en esa misma hoja se apuntaron otras de las cuestiones que hizo a lo largo de varios años. Él fue parte del 17º Regimiento de Infantería del Ejército francés, y en su biografía él narra algunas de las batallas que presenció. Yo creo que esto sí es cierto porque se tiene sentido en el espacio-tiempo de todo lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, esa Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial lo va a dejar marcado de por vida. Durante los años siguientes, ya que logra desertar del ejército, San Pietro, su padre y su hermano Raymond, él tenía otro, bueno, Raymond, él tenía otro hermano que al parecer muere en la Primera Guerra Mundial, junto con un socio que era un grabador de apellido Bourret, de 29 años, se dedicaron a falsificar billetes de 5 francos en Francia, emitidos por el Banco de Francia, y de 100 francos de Argelia. Estos dos billetes que vemos aquí son billetes originales, no tenemos, desafortunadamente, no se tienen identificados billetes elaborados por San Pietro en aquellos años, aunque pues probablemente en algunos archivos policiales franceses existan, pero estos dos son las primeras víctimas de San Pietro y de su familia. San Pietro en sus memorias señala que su papá sufría mucho al verlo en la delincuencia, su mamá también, todo, pero no, la banda eran él, su papá y su hermano. Entonces estamos hablando de alguien que ya traía pues un tema criminal por parte de toda su familia, ¿no? Y su papá era fotógrafo. Entonces, con las técnicas fotográficas que sabía su papá, empezaron a falsificar estos billetes y los pusieron a circulación en París. En 1919 logran finalmente arrestar a San Pietro y a sus cómplices en Marsella. En ese momento también arrestan a una amiga de San Pietro, Ana Clusel, y va a ser la primera ocasión en que San Pietro pise la cárcel. San Pietro traía en ese momento, y ahí sí no hubo manera de lograr evitar la acusación, traía 218 billetes falsos de billetes
de 100 francos del Banco de Argelia, que están aquí mostrados a la derecha. Finalmente, pues San Pietro a sus 29 años, junto con su papá, es condenado a trabajos forzosos. Hay algunas dudas si fueron 6 o 5 años, pero bueno, al final él logra una reducción de la pena y sale anticipadamente. Esa primera cárcel, bueno, esa primera prisión que él sufrió fue en la Guayana Francesa. Es también en sus memorias donde va a contar muchas cosas sobre la Guayana y sobre los tratos inhumanos, que pues, sabemos que eso sí es cierto, que recibían los prisioneros en estas colonias penitenciarias francesas. Él cuenta que se fugó de esta prisión, pero pues bueno, es probable que más bien cumplió su condena y fue liberado. De ahí es donde llega a Venezuela, porque recordemos que pues, la Guayana está en América, entonces él va a Venezuela y ahí se va a dedicar a falsificar bolívares. Al parecer, en 1924 obtiene la nacionalidad venezolana. Esto él lo afirma y de hecho en varios periódicos franceses de la época se señala, pero también se duda que sea San Pietro haya obtenido esta nacionalidad, porque el cónsul de Venezuela dice, oye, estos documentos pues como que no se me hacen muy reales, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que en 1925 se casa con la venezolana Sara Rodríguez. Sara Rodríguez va a ser una víctima de San Pietro porque así como vemos en la foto, ella pues tiene cara de sufrimiento un poquito y San Pietro pues vemos una sonrisa ahí medio de lado y estando en Venezuela, San Pietro le dice a su esposa, vámonos de regreso a Francia y vamos a vivir con unos amigos. Ella dice, bueno, está bien, pero San Pietro, que bueno, aquí quiero hacer una aclaración que debía haber hecho al principio, yo me voy a referir a lo largo de la plática a este personaje, a nuestro personaje como Enrico San Pietro. Sin embargo, como les explicaba al principio, pues este no es su verdadero nombre. Pero también Sara, la esposa de San Pietro, no sabía su verdadero nombre. Ella creía que estaba casada con un Andrés de Villa o con un Alfred Rey, ahí no hay mucha claridad cuál es el nombre que le dio a su esposa, pero ella ni siquiera sabía la verdadera identidad y peor aún, vivían en una casa con la madre de San Pietro y con el hermano. Pero ella no sabía que era la mamá, o sea, no sabía que vivía con su suegra. San Pietro les dijo, son unos amigos que viven con nosotros. En el momento en que es capturado nuevamente San Pietro por falsificaciones de billetes de 50 francos que imprimió junto con este cómplice y que fabricó, que se llama Jean-Baptiste Rainieri, en el momento en que los capturan y llega la policía, la empiezan a interrogar y ella dice, yo no tengo idea, yo no sabía que estas personas que viven aquí son mi suegra y mi cuñado, no sé qué está pasando, entonces pobre Sara, pero pues le fue bastante mal. Ella decía, mi esposo se llama Andrés o Alfred, les comento esa duda, y yo no sabía ni que era un criminal, ni que era un falsificador. Estas dos fotos son tomadas de archivos franceses. Si las ven como dibujadas encima es porque era necesario esto para la impresión de los periódicos. Entonces, pero pues como pueden observar, los gestos y todo no se modifican. Aquí tenemos al primer cómplice que tenemos una foto de Enrico San Pietro, que es Jean-Baptiste Reynery, y bueno, a San Pietro en este momento pues ya de 38 años, aunque se ve bastante joven en la fotografía. Y estos son los billetes de 50 francos que estaba falsificando San Pietro y su cómplice en la zona de Vitry-sur-Seine, que está muy cerca de París. Entonces, San Pietro es nuevamente encarcelado en 1928. Apenas había medio salido y es nuevamente encarcelado. De ahí, si nos fuéramos al libro que publicó San Pietro de Memorias sobre su vida, en ese libro él lo que narra es un recorrido por España, un recorrido por Italia, incluso la participación con grupos fascistas en la Italia de Mussolini, también con algunas aventuras en España. De eso, pues bueno, tendríamos que confiar en su palabra. Ahí está el libro de Memorias de un falsificador de Enrico San Pietro. Entonces, pues bueno, si quieren leer todas esas aventuras, pues les recomendamos conseguir el libro. Está disponible en versión electrónica, entonces es bastante accesible y bastante interesante.
San Pietro lo publica en entregas en un periódico, ya que está encarcelado, a instancias de Alfonso Quirós Cuarón. Entonces, bueno, les digo, vamos a hacer un pequeño paréntesis en estos años, que no sabemos muy bien qué pasó con la vida de San Pietro. Y vamos a brincar a la llegada de San Pietro a Cuba en los años 30, a mediados de los años 30. Por supuesto, y el mismo San Pietro lo comenta en sus memorias, él volvía y volvía a la criminalidad. Por una u otra razón, siempre terminaba nuevamente falsificando, nuevamente fabricando billetes, participando en una serie de actividades criminales pues complicadas, y no iba a ser la diferencia el que hubiera logrado escapar o logrado salir de la cárcel. Ya para 1934, San Pietro tiene una banda en Cuba, una banda muy internacional como podemos ver, pues San Pietro, de origen francés, con un venezolano, Jacobo Pocaterra Gómez, y un español, Alfonso Emiliano Pérez. Ellos se dedican a falsificar billetes de $20, entre otros billetes. Esto, por supuesto, imaginemos la Cuba de los años 20, de los años 30, pues despertó muchas sospechas e incluso fue contactado el Servicio Secreto Norteamericano, que es la autoridad encargada de investigar la falsificación de billete en Estados Unidos, para ayudar a perseguir. En los años 30, pues el régimen cubano era muy cercano a Estados Unidos, entonces, pues para ayudar a perseguir a estos falsificadores. Ahí es donde San Pietro va a llegar a México. Él va a huir a Veracruz, igual en 1934 aproximadamente, junto con sus cómplices. Llegaron el 8 de agosto de 1934 a Veracruz, y ahí pues empezó la aventura de San Pietro en México, que duraría bastantes años. En este diagrama les estoy mostrando cómo estaba integrada la primera banda de San Pietro en México. Hay mucha, o sea, no pensemos que todos estos personajes estaban al mismo tiempo en la banda, hubo cambios. Vemos aquí, por ejemplo, alguien que sí es muy relevante porque es una transición entre Cuba y México, que es Alfonso Emiliano Pérez, el español, que está en la esquina izquierda, y el líder de la banda, podemos asumir que era Antolín Ruiz Arce, un español también. San Pietro, ellos tenían relación con una banda que se llama la Banda de los Argentinos, liderada por Camilo López, y la banda estaba integrada, y nos pareció interesante incluir esto porque está integrada por españoles y mexicanos. José Luis Echevarría, español; Fernando Nevares Quesada, español; Hildebrando Garza Gutiérrez, mexicano; Daniel Vázquez López, español; José Bernardo Casanueva, español; Adolfo Samaniego Puente, mexicano; Raúl Samaniego Puente, mexicano, estos dos hermanos, por supuesto, y Estanislao Urquijo Puente, que era español mexicano. ¿Por qué tanto español? Bueno, pues porque estábamos en plena guerra civil española y había una migración española muy fuerte a México de todo tipo, desde personajes intelectuales que aportaron mucho a la vida cultural mexicana, hasta pues también este tipo de perfiles. ¿Cómo sabemos que estos son partes de los integrantes? Bueno, aquí tenemos una ficha de la extinta Dirección Federal de Seguridad, que se encuentra en el Archivo General de la Nación, y en ella se habla de cómo está la banda de falsificadores integrada. Vienen ahí algunas historias. Estas fichas están disponibles en el archivo. Muchas de ellas ya están digitalizadas desde hace varios años, y era un método de investigación muy interesante que utilizaba la Dirección Federal de Seguridad, en la cual se hacían fichas muy breves de las personas que estaban investigando y luego se iban correlacionando entre sí. Entonces, vemos aquí que están en mayúsculas los nombres de San Pietro, Emiliano Alfonso Pérez, Antolín Ruiz Arce, que era el jefe. Todos estos personajes también tienen su propia ficha en este archivo de la Dirección Federal de Seguridad. San Pietro se va a trasladar, perdón, se va a trasladar a Tamaulipas algunos meses después. Y aunque él era muy buen dibujante y muy buen grabador, como lo sabemos, empieza a falsificar mediante un método que se llama fototipia, billetes de $20, traveler checks de American Express, y es ahí, en esos años, en sus primeras actividades en México, que conoce a su esposa. Bueno, su esposa, su pareja, no sabemos si se casaron. Su esposa, de nombre Amada Casas Rivero o Rivera. Siempre que platicamos de este tema, yo digo, no tiene nada que ver conmigo, yo no soy pariente de
pareja sentimental de Enrico San Pietro, aunque compartimos apellido, pero pues no, nada que ver entre nosotros. Y la vemos aquí de joven, en 1937, a partir de una imagen que está en el Archivo Histórico del Banco de México, y ya un poco más grande, en 1948, en una imagen de la fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Amada Casas era originaria de Parral, Chihuahua, pero bueno, se van a conocer en Tamaulipas. Finalmente, en 1937 van a detener a uno de sus cómplices en Cuba y va a decir absolutamente todo. Va a contar que San Pietro es responsable de las falsificaciones de los billetes de $20, de los Traveler's Check de American Express. Aquí vemos cómo eran los Traveler's Check de esa época emitidos por American Express en un anuncio en donde están diciendo ahora los Traveler's Check llaman a ser tamaño billete. Estos son el tipo de Traveler Check que falsificaba Enrico San Pietro en sus primeros años en México. Y este billete de $20 es muy probable, pero no tenemos la certeza, que haya sido falsificado por Enrico San Pietro. Se encuentra en la colección del Museo Casa del Risco, en el archivo de Alfonso Quirós Cuarón. Entonces, por el dibujo, por la técnica, porque también como tal fue entregado por parte del Banco de México al archivo de Alfonso Quirós Cuarón, pues es muy probable que este billete haya sido de los billetes de $20 que falsificó Enrico San Pietro y de los cuales confesó su cómplice en Cuba que ellos habían sido parte de estas falsificaciones. ¿Y quién logró capturarlo? Pues un detective que tuvo muchos años de fama en México, que era el detective Alfonso Frías. Alfonso Frías tuvo una vida muy interesante, persiguió varios delincuentes famosos en los años 30, 40 y 50, y pues por supuesto Enrico San Pietro fue uno de los personajes que él ayudó a capturar, esto en los años 30, en 1938. Entonces, ya que finalmente capturan, perdón, 1937, ya que finalmente capturan a Enrico San Pietro, esto fue muy documentado y eso pues nos da, es muy afortunado para los que buscamos averiguar un poco más de su vida. Tenemos esta excelente foto de Enrico San Pietro en su primer arresto en 1937 en la mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y aquí lo vemos elegante, con su pañuelo, perfectamente anudada la corbata. Y ahí está, en su primer arresto. Pues ya lo detuvieron, finalmente ahí está, en 1937. Fue condenado a 8 años de prisión y se le envió a Lecumberri. Lecumberri, en lugar de que fuera una prisión que le permitiera reflexionar sobre sus delitos y buscar un cambio de vida, y él lo comenta también en su libro, aunque él se enfoca poco en esta última parte de Lecumberri. Ahí es donde conoce a un personaje que va a tener un momento clave y muy decisivo en su vida, el padre José Aurelio Jiménez Palacios. ¿Y quién era el padre José Aurelio Jiménez Palacios? Era un cristero que pues ya habían pasado los años de la guerra cristera, pero no por eso él dejaba de sentir odio contra el gobierno de México, contra el expresidente Calles, en su momento contra Álvaro Obregón, y él era de los cristeros que seguían buscando dañar al gobierno. Cuando Alfonso Quirós Cuarón se entrevista con él, y ahorita vamos a llegar a quién fue Alfonso Quirós Cuarón y por qué participó en todo esto, se entrevista con él, el padre le dice, la falsificación le causará un grave mal al Estado y todo lo que lo perjudique será beneficioso para nosotros. Entonces, el padre José Aurelio Jiménez justo va a reclutar en prisión en Lecumberri a Enrico San Pietro para que sea parte de su grupo conocido como la Causa de la Fe. De este grupo se sabe poco, aunque hay algunas investigaciones muy interesantes sobre qué pasó con este grupo de la Causa de la Fe, que es un heredero, digamos, de la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa de la época de la Guerra Cristera. ¿Y por qué es conocido el padre Aurelio Jiménez también? Bueno, por dos cosas. Él fue el confesor de León Toral, la persona al que se le acusa de haber asesinado a Álvaro Obregón, y además él bendijo la pistola con la que León Toral disparó a Álvaro Obregón en la bombilla el 17 de julio de 1928. Entonces, pues era un cristero reconocido, era un padre reconocido, cercano a la madre Conchita, también involucrada en el magnicidio de Álvaro Obregón. Entonces,
San Pietro va a durar muy poco en Lecumberri. El 20 de julio de 1938, él se logra escapar, con ayuda, por supuesto, del padre José Aurelio Jiménez. Se escapa con otros cómplices, Francisco Godoy Ibáñez, Fernando Hesselbert y algunos otros que, aprovechando el momento de confusión, se van. Hay muchas versiones del escape, no tiene caso discutirlas a fondo porque lo que se logra, porque incluso algunas señalan que San Pietro se escapó vestido de mujer. La verdad es que es difícil saber cómo fue que logró su escape. Lo que sí se sabe es que se fue en gran parte gracias al apoyo del padre Aurelio Jiménez. Aquí vemos la primera ficha policial de San Pietro. Esta ficha pues lo vemos más joven, aquí todavía tenía un poco de bigote, pero es todavía el San Pietro joven de los años 30. Vamos a verla. Esta ficha se encuentra en el Archivo General de la Nación, también la reprodujimos en el artículo del boletín numismático, pero vamos a verlo un poquito más a detalle, aprovechando el tamaño de la pantalla y la posibilidad de compartir algunos datos. Esta es la ficha completa. Si se fijan, perdón, en la parte de abajo tiene el sello de la Dirección Federal de Seguridad. Vemos aquí la foto, lo que les comentaba, San Pietro con anteojos, con un bigote delgado, y cómo aparece aquí, Enrico San, espacio, Pietri del Monte, alias A. Dreschi. Adrián Dreschi, o bueno, el nombre que él haya dicho en ese momento. Dice que sus papás se llaman Luis y María, lo cual pues no es así, y la nacionalidad es italiana, en lugar de ser francés, que nació en Milán, en Italia, que tiene 27 años. Esto es otra de las grandes mentiras de San Pietro hablando de su edad. Fíjense, esta ficha tiene la fecha 1937 y él dice que tiene 27. O sea que nació, según él, en 1910. Pero en realidad, San Pietro, en esta fotografía de 1937, tenía 47 años. Y él dice que tiene 27 años y que es un litógrafo. Y bueno, aquí vemos dónde estaba la dirección. Vemos un domicilio en Avenida Ámsterdam, que todavía existe el edificio, ya lo fui a ver, aunque no sabemos qué departamento vivía. Y afuera de ese edificio, muy cerca en el Parque España, fue donde ahí fue arrestado San Pietro. Vamos a ver las señas particulares. Tiene ahí el color de ojos, las cejas, que tiene un poco de acné en la cara, un lunar y también algo muy relevante que tiene las falanges, la segunda y tercera falanges del medio izquierdo, o sea, de la mano izquierda, anquilosadas. ¿Qué implica esto? Que no los puede mover bien. Hay que tener esto en cuenta más adelante. Esta es la máquina de San Pietro con la que falsificaba billetes. En esta máquina hay varias dudas, ¿no? Si bien sí es la máquina de San Pietro, no hay una duda, incluso vemos abajo como en la fotografía está identificada como maquinaria de San Pietro con N. En la fototeca señalan que es de 1935 la máquina. Podría ser la que utilizaba para sus primeras falsificaciones, pero también puede ser una atribución errónea de fecha. Entonces, puede ser la segunda máquina. Si revisamos los archivos de la fototeca, veremos que hay varias fotografías de San Pietro en donde se ve una diferencia de edad sustancial y se les identifica con el mismo año. Entonces, bueno, hay que tener eso presente. Ahora, ya que San Pietro logra escapar de Lecumberri con la ayuda del padre Jiménez, ¿qué va a pasar en esos años? Bueno, San Pietro va a ser parte de una banda liderada por Daniel Hernández Hernández, que él fue el que lo escondió, que lo curó, que lo ayudó mucho. En la banda van a estar, por supuesto, pues San Pietro, van a tener una relación bastante directa con el padre Jiménez Palacios de la Causa de la Fe, y la banda estará integrada por María Santos Barrón, que es esposa de Daniel Hernández, Jacinto Gómez Salcedo, María Pilar Fuentes, Pilar Martínez Fuentes, que Pilar de hecho es hombre, Pilar Martínez es un hombre, María de Jesús López Portillo, al parecer nada que ver con el expresidente López Portillo, Jesús Salado Dueñas, Horacio Álvarez Telles, Jorge Telles y Luis Barquera. Esta banda va a tener mucha relación también con algunos gángsters de poca monta estadounidenses que en la frontera recibían algunos billetes falsificados por San Pietro. ¿Quién va a apoyar también las actividades de falsificación? Bueno, pues un cónsul de México en Estados Unidos que se llamaba José Orendain. Este personaje, José Orendain, siempre va a negar su participación en el esquema de falsificación. De hecho, pues al final no se tienen pruebas, pero lo que sí tenemos pruebas es que él
mandó intimidar a San Pietro una vez que fue arrestado nuevamente para que no lo involucrara en las falsificaciones, y esto está en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, para que no lo estuviera involucrando en las falsificaciones, diciendo que si se le seguía mencionando, él le iba a hacer daño a Amada Casas. Entonces, pues decente, pues tampoco era, ¿no? Van a pasar algunos años, San Pietro se va a establecer primero en una casa en Coyoacán, perdón, en Tlalpan, en algún convento donde lo escondieron, y después va a llegar a vivir a la zona de Iztapalapa. Se va a quedar varios años en Iztapalapa y bueno, y él va a vivir en la casa de una de las personas que va a personificar a Cristo en las procesiones de Semana Santa de Iztapalapa. Entonces vemos todo este vínculo con cristeros, con personajes involucrados en la religión, que nos hace pensar que efectivamente el padre Jiménez pues iba a seguir involucrado. Empiezan estas primeras grandes falsificaciones de Enrico San Pietro y a principios de 1941 van a aparecer en Tampico billetes de 50 pesos falsos de la serie L. Estos billetes, ahorita los vamos a ver más adelante, tienen el busto de Ignacio Zaragoza. Los billetes estaban fechados el 21 de abril de 1937. Cuando en el Banco de México se empiezan a dar cuenta de estas falsificaciones, el director, o sea, lo que sería el equivalente el día de hoy al gobernador o a la gobernadora del Banco de México, el director era Eduardo Villaseñor. Disculparán que la foto esté un poco pixelizada, pero pues es la calidad que está disponible en la fototeca de Lina y no, y todas las fotos de don Eduardo Villaseñor estaban muy similar. Entonces, Eduardo Villaseñor, preocupado por esta falsificación, va a contactar a un criminólogo que estaba empezando su carrera en ese momento, pero que ya tenía mucho reconocimiento entre varios de sus colegas, entre varios abogados, que es nada más y nada menos que Alfonso Quirós Cuarón. Alfonso Quirós Cuarón es uno de los más reconocidos criminólogos de México, se le denomina el padre de la criminología mexicana, y desde muy joven se interesó por el fenómeno del criminal y de la criminalidad. Aquí lo vemos en el lado izquierdo, dando una plática seguramente en Banco de México con varios billetes ampliados en un tamaño enorme. También vemos, si somos observadores, del lado derecho de la mesa vemos el billete de 100 pesos con la efigie de Madero, dos billetes con la efigie de Madero, y atrás vemos algunos dólares. Entonces, todo esto, pues, ¿qué nos hace indicar? Que el doctor Quirós Cuarón estaba explicando algunos temas de falsificación a los asistentes en ese momento. Vamos a pasar a los billetes, a reserva de comentar cómo se fueron poniendo en circulación. Aquí vienen tres contrastes para que veamos el nivel de detalle que tenía la falsificación de San Pietro. Dependiendo del tamaño de la pantalla en la que nos estén haciendo el favor de acompañar en esta plática, pues van a ver más o menos detalles. Si están en el celular, seguramente van a decir, oye, pues es la misma imagen, ¿no? Y ya si están en una pantalla un poquito más grande, pues van a ver que no es así. Pero del lado derecho tenemos el billete original, el que se ve un poquito más rojo, de 20 pesos con la efigie de la corregidora. Del lado izquierdo tenemos el billete falso. Por supuesto que si lo ampliamos, pues vemos muchos detalles que faltan, vemos algunas líneas que no son tan perfectas, pero imaginemos que todo esto fue hecho a mano por Enrico San Pietro en los años 30 con la tecnología disponible en los años 30. Entonces vean la capacidad, el nivel de grabado, la similitud que existe entre ambos retratos. Vamos al siguiente que falsificó, que esta fue la primera emisión que falsificó formalmente. Vemos del lado derecho nuevamente la pieza original, el busto de Ignacio Zaragoza. Vemos en la ampliación que se puede identificar una medalla que trae Ignacio Zaragoza, por supuesto, pues la medalla de la batalla del 5 de mayo. Y vemos del lado de izquierdo la falsificación, incluso se ve perforada porque dice falso, falsificado. Vemos las líneas de la frente, las líneas de la nariz, la boca, el moño. Vean el nivel de detalle, que ahorita por supuesto con la tecnología que tenemos tomamos la foto, lo ampliamos y lo vemos, bueno, esto es perfectamente falso, pero imagínense que son una persona común y corriente de los años 30 y que reciben un billete que es sustancialmente igual al billete. No nos vamos a dar cuenta, no hay que decir, incluso nosotros como numismáticos a veces vemos algunas de estas piezas falsas y decimos, es muy complicado darse cuenta hasta que se examina con detalle. De primera mano era muy fácil hacerlos pasar por buenos. Vemos que es el billete de 100 pesos de Madero, igual, vean la mirada cambia un poco, pero aún así, vean la mirada, la barba,
todo esto, el nivel de profesionalismo que tenía Enrico Sampietro en su grabado, ¿no? Los fondos que se repite el número 100, la frase Banco de México, Sociedad Anónima, todo eso es una obra de arte en sí misma, ¿no? Y creo que por eso llama la atención tanto la historia de Enrico Sampietro. ¿Qué va a pasar en este tiempo pues, con Alfonso Quirós Cuarón y con todo su equipo de investigadores? Bueno, finalmente él acepta participar en Banco de México y él va a crear el Departamento de Investigaciones Especiales. Ahorita ya no tiene ese nombre, pero igual hay un área encargada de analizar y de prevenir la falsificación de billete y de moneda, pero el fundador de este departamento pues es el doctor Alfonso Quirós Cuarón. A partir de sus análisis, de sus revisiones, él va a decir, estos billetes falsos que están circulando fueron hechos por la misma persona que falsificaba dólares en Cuba y que se escapó de Lecumberri en 1938. Nada más y nada menos que Enrico Sampietro. De ahí van a seguir varios años de persecuciones. Vemos aquí, por ejemplo, uno de los esfuerzos que hizo Banco de México en su momento, que eran carteles tamaño doble carta más o menos, en donde se fotografiaba el billete en grande, se ponía un falso con un auténtico al lado y se decía, mira, este es el auténtico, identifica cuáles son las diferencias, agradeceremos al público todos los datos que pueda proporcionar en relación a falsificadores y circuladores de moneda falsa. Pero si vemos estos avisos colocados en los bancos, tampoco vamos a ver gran diferencia, ¿eh? Yo insisto, era uno de los mejores falsificadores y de ahí el reto mayúsculo que significó para Banco de México tener un Enrico Sampietro en México. Vemos aquí el reverso de estos avisos, igual. Y además creo que lo más irónico de todo esto es que el reverso del billete que estaba falsificando San Pietro, en este caso ya el de 100 pesos, es la fachada principal, la fachada, perdón, del edificio principal de Banco de México. Entonces, pues bueno, yo lo veo como una burla adicional por parte de San Pietro, que aparte 100 pesos de 1934, pues bueno, no es una cantidad nada despreciable. Entonces, Quirós Cuarón y nuevamente va a entrar en escena el detective Alfonso Frías, van a contactar a autoridades europeas, estadounidenses, por supuesto el servicio secreto, y sudamericanas para saber quién es San Pietro, qué ha hecho, y se van a llegar de muchísima información relevante para seguirlo persiguiendo y pues bueno, eventualmente lograr su captura. En junio del 41, Banco de México, ante el crecimiento de estos billetes falsos, va a dirigir un boletín confidencial, que este boletín lo transcribimos con el permiso del Archivo Histórico del Banco de México en el boletín donde publicamos el artículo, un boletín confidencial a los bancos comerciales sobre los billetes de 50 pesos que ya estaban circulando. Y algo que va a destacar es, está muy bien lograda la falsificación en algunas piezas. Les solicitamos recoger todos los billetes y cancelar las falsificaciones. Todos los billetes de 50 pesos. Y es un billete que tenía muy poco tiempo en circulación. Antes de estos billetes, recordemos que estaban en circulación los billetes denominados como anchos, que fue la primera emisión de Banco de México. Ahora, las cifras también son relevantes para darle dimensión al trabajo de San Pietro y de sus cómplices. ¿Cuántos billetes falsos del Banco de México hizo Enrico San Pietro? Revisando el archivo histórico, viendo un poquito algunas estimaciones, actas de la junta directiva, vemos que del billete de 50 pesos de Zaragoza de la serie L se estiman unas 4,000 piezas. La emisión de esta serie era 400,000 piezas. El billete de 100 pesos de Madero de las series N y O se estima que fueron 1,600 piezas. La emisión total, 600,000 piezas. El billete de 20 pesos de la corregidora, que en específico se vio que la falsificación de San Pietro era la de la serie Q con la contraseña 2P10, son de 1,500 a 1,600 piezas. ¿Cuál es la emisión total de la serie Q? Porque es difícil saber de la de 2P10, 4 millones de piezas. Y otros billetes que ahorita vamos a analizar, los billetes de 100 pesos de Hidalgo de la serie V, 331, algunos sin cortar, sin sellos o sin firmas. Y la emisión total son 500,000 piezas. Parecerían pocas. Diríamos, bueno, 4,000 sobre 400,000, 1,600 sobre 600,000, pero también hay que recordar el contexto histórico. Son los años 30, el Banco ya 40, el Banco de México tiene menos de 20 años de haberse fundado. Venimos de un caos revolucionario en el cual los billetes perdieron la confianza del público en general y el billete del Banco de México buscaba recobrar esa confianza perdida durante la revolución. Entonces, una falsificación
de tantas piezas, tan bien lograda, efectivamente ponía en riesgo el prestigio del banco y como tal toda la emisión monetaria en billete, y eran riesgos muy grandes que pues no se podían correr en ese momento. San Pietro va a seguir falsificando, va a seguir poniendo en circulación varios billetes y finalmente van a pasar algunos años y San Pietro va a ser capturado en 1948. Cuando se le captura en 1948, él, entre las muchas cosas que se les va a encontrar a San Pietro, es varios dibujos, varios avances, anversos, reversos del billete de 1 peso que acababa de ponerse en circulación en 1935. Entonces, esa iba a ser la siguiente víctima de San Pietro. Y es muy fácil entender por qué el billete de 1 peso. Era un billete, ahorita lo pensamos de baja denominación, pero era una denominación intermedia, que recordemos que estamos hablando de una época en la que con 2 o 3 centavos se podrían comprar varias cosas. Entonces, un billete de 1 peso tenía un poder adquisitivo intermedio. No era un billete de 100, por supuesto, pero era más fácil hacer muchos billetes de 1 peso, ponerlos a circular y considerando la cantidad de billete que se iba a emitir, pues bueno, era un proyecto interesante el falsificar el billete de 1 peso. También, bueno, San Pedro, les decía, fue aprendido el 9 de abril de 1948 en la casa de Iztapalapa, donde estuvo viviendo varios años, y ahí es donde él va a tener varios billetes falsos de 100 pesos de la serie V, es decir, los billetes de Miguel Hidalgo de color cobre. Podemos pensar que apenas estaba empezando a circular este billete y San Pietro ya los tenía listos y eso hubiera sido un golpe brutal para la confianza del Banco de México. ¿Qué también tenía San Pietro aparte de ser un hábil falsificador? Bueno, San Pietro era muy bueno disfrazándose. Estas fotografías, la fotografía de la derecha es la fotografía que le tomaron vestido de militar. Algunas, algunos registros señalan que cuando lo arrestaron en 1948 él estaba vestido de militar y dijo, bueno, tenía que pasar algún día. Pero al mismo tiempo ya se tenían algunas otras ideas de cómo podría estar disfrazado. Se le agregaba la barba, como lo podemos ver aquí a la izquierda. También lo vemos aquí con bigote, sin bigote, con las gafas. Es decir, San Pietro también utilizaba mucho los disfraces para pasar desapercibido. No obstante, él va a decir en sus memorias que estos casi 10 años que estuvo falsificando billetes, él fue una víctima del grupo de la Causa de la Fe y del padre Jiménez Palacios. Va a ser ahí la palabra de San Pietro contra la historia. Es difícil saber si efectivamente fue una víctima o si él de alguna forma simpatizó o sentía que tenía una deuda con el grupo de la Causa de la Fe. El tema es que él, su pareja sentimental y varios, pues bueno, fueron arrestados el 9 de abril de 1948. Estos billetes que vemos aquí son los billetes falsos de 100 pesos elaborados por San Pietro y que se lograron decomisar en el momento en que él fue capturado en 1948. Estos billetes, agradezco a Ricardo Trejo, de Banco de México, están en los archivos del Banco de México y resulta interesante el acomodo que se utilizó para la fotografía porque nos permite ver unos puntos en la parte superior del billete. Si se fijan en el centro, en la parte superior del billete, serán unos puntos azul clarito o un poco más a la derecha, unos puntos azul oscuro. Parecen ser guías de impresión, algunos detalles para saber cómo alinear, pero vean el nivel de detalle. Si quitamos que el letrero donde dice que es billetes falsos elaborados por San Pietro, fácilmente podríamos pensar que se tratan de un fajo de billetes de 100 pesos de los años 40. Y aquí está el detalle que ya había logrado dominar Enrico San Pietro. Vean nuevamente a la derecha es el retrato original del billete, a la izquierda es el retrato falso. Ignoren la variación de color, la variación de color es por un tema de la fotografía. En los billetes de San Pietro el color es el mismo, pero vean el nivel de detalle, las líneas, la mirada. Sí, efectivamente, no es exactamente igual al billete, pero nuevamente decimos, es una ampliación de la fotografía, del retrato de Miguel Hidalgo en un 200, 300 o 400%. Vean esto a tamaño billete, es muy fácil pasar por original. Podemos decir que el legado de San Pietro son estos dos billetes. Yo considero en lo personal que sí. Cedrián, nuestro amigo con el que fue coautor de este artículo, también lo considera.
a partir de lo que se señala en los archivos, en el archivo histórico del Banco de México, y si vemos el diseño de esta familia, podemos pensar que efectivamente sin Enrico Sampietro no hubiéramos tenido este billete de 100 pesos con Miguel Hidalgo, ni el billete de 50 pesos con Ignacio Allende. ¿Y por qué llegamos a esas conclusiones? Aparte de lo que dicen los archivos, vean la integración de la familia. Vean el billete de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, incluso el de 1000 pesos con Cuauhtémoc. Todos tienen más o menos los mismos colores, la gama de colores. Son billetes que si los vemos juntos, es decir, ponemos el de 50 anterior, el de 100 anterior que falsificó San Pietro, tienen sentido como familia de billetes. De repente quitamos el de 50 y el de 100 y ponemos estos dos, el de 50 con este color azul brillante y el de 100 con este color café, resaltan completamente de la familia. Entonces, tiene sentido porque se le ordenó a la American Banknote Company fabricar nuevos billetes. ¿Qué hubiera pasado si San Pietro no es capturado y logra poner en circulación el billete falso de 100? En el artículo especulamos que probablemente el monopolio de la American Banknote Company en México hubiera terminado muchísimo antes. Pareciera que este es el final de San Pietro, pero no. Aquí lo vemos rindiendo declaración en 1948. Vean, ya se ve una persona mucho más grande. Ahí en ese momento pues tendría 58 años. Si se fijan en el ángulo es el mismo lugar donde está la foto de Amada Casas de 1948. Aquí pues él está examinando un papel, un billete, no sabemos qué es. Y esta es la ficha de San Pietro, ya pues cuando fue puesto a disposición en 1948, ya en la cárcel. Vean, la sudadera, bueno, el suéter que trae es exactamente el mismo, pero cambia la mirada, el pelo, todo. Ya San Pietro sabía que le esperaban varios años de cárcel. Y ahí hay un detalle adicional que no viene en el artículo, pero que es interesante. Sabemos que la falsificación es un delito federal, la falsificación de billetes es un delito federal, pero algo que puede o no ser, y ahí entramos al terreno de la especulación, es cómo estaba castigado el delito de falsificación antes de que San Pietro empezara a falsificar. Bueno, de 1931 a 1946 se castigaba el delito de falsificación de billete de 4 a 10 años de prisión y multa de 250 a 3,000 pesos. Pero en 1946 el presidente presentó una iniciativa para reformar el Código Penal, el presidente Ávila Camacho, y aumentar las penas por falsificación de billetes de banco. Y la aumentó de 5 a 12 años de prisión y multa de 1,000 a 10,000 pesos. Entonces, ¿tuvo San Pietro su propia reforma en el Código Penal Federal? Yo creo que sí. Porque, ¿qué otro fenómeno? Hay otros falsificadores en ese momento importantes, como de Shelley, pero el falsificador en ese momento era Enrico San Pietro. Entonces, es muy probable que preparando que eventualmente iba a ser arrestado Enrico San Pietro, dijeran, vamos a aumentar la pena para que este cuate no salga. Entonces ahí fue arrestado junto con algunos, fue arrestado, les digo, probablemente vestido de militar, no lo sabemos. También se arrestó en ese momento a Daniel Hernández, a Jacinto Gómez Salcedo, a Horacio Olivares Telles, parte de la banda que les decía yo al principio. Y San Pietro confesó haber dado 300 billetes falsos de 100 pesos de los anteriores, no de los nuevos, al padre Jiménez en diciembre del 47. Entonces, el padre también fue arrestado. Vienen los años de Lecumberri, de San Pietro, son años también muy interesantes, porque Alfonso Quirós Cuarón no lo va a dejar en un sentido positivo. La persecución, una persecución muy de película, parecida a la de Atrápame si puedes, parecida a muchas películas en donde el investigador termina simpatizando con el criminal. En este caso, Quirós Cuarón, su interés por San Pietro, lleva a que ya que es capturado San Pietro, entablan una, y lo podemos decir, amistad, porque así lo calificaba Quirós Cuarón. Entablan una amistad. A la derecha vemos en esta portada, vemos un dibujo de la Primera Guerra Mundial hecho por el propio San Pietro en su encierro en Lecumberri. Él no va a perder la esperanza de lograr la liberación. Y aquí vemos a Antolín Ruiz Arce, en donde, si bien el periódico es del 49, usan una fotografía de San Pietro antigua, y Antolín se hizo mexicano para ver si lograba salir de la cárcel con eso. Obtuvo un amparo, pero bueno, al final, y aquí vemos el título muy sensacionalista, Ruiz Arce se hizo ciudadano mexicano buscando impunidad.
Y bueno, también criticando el amparo, pero bueno, eso es entrar en cuestiones legales que no es materia de la plática. Pero San Pietro siempre estuvo buscando de alguna u otra forma reducir su condena y salir. Era, a diferencia de la primera ocasión que fue capturado, en esta vez no se le podía escapar a Lecumberri San Pietro. Incluso hay varios archivos que señalan que se construyó un ala especial en Lecumberri para los falsificadores. Se trajo tecnología de Estados Unidos, se vio alrededor del mundo cuáles eran los mejores sistemas penitenciarios y cómo era lo mejor que se podía tener a estos falsificadores para evitar una fuga. Él incluso dijo, San Pietro, que él siempre fue una víctima, que él no quería falsificar, que lo obligaron todos, lo amenazaban, lo golpeaban y que había puesto para que se fuera deteriorando la falsificación, el billete falso, ácido crómico en las piezas. Por supuesto, esto fue sujeto a un peritaje y se vio que no era así. Buscó el amparo, el caso llegó hasta la Suprema Corte y al final él, pues, ¿de qué estaba acusado? De falsificación, de circulación de billete, también estaba del uso indebido de uniformes militares. Al final lo único que logró fue que se le quitara, se eliminara el delito de circulador de billetes. Pero bueno, aún así duró un muy buen rato, pidió un indulto en 1955, pero pues no lo logró. ¿Qué hizo en estos años en prisión? Porque también, les decía yo, tuvo una vida muy interesante en prisión. Gracias a Quirós Cuarón, San Pietro empezó a ser reconocido como artista. Se empezaron a publicar sus memorias, incluso hay una revista en Estados Unidos que cuenta de la vida de San Pietro y dice que están viendo la Metro Goldwyn Mayer preparar una película de la vida de San Pietro con sus memorias, que estaba publicando en un periódico. El doctor Quirós Cuarón lo presenta con María Asúnzolo, que era una mecenas del arte en aquellos años 40, 50, y él la dibuja. Esta es una foto que está en Fundación Televisa, en donde vemos a San Pietro, parece una fotografía del cine de oro mexicano, pero bueno, es una fotografía real de San Pietro, dibujando a María Asúnzolo. Vemos el nivel de detalle en el dibujo de San Pietro que está recargado, cómo la voltea a ver y cómo está ella posando. Y pues así pasó sus últimos años, dibujando, pintando. Se le trató de involucrar en algunas falsificaciones, pero pues nunca se logró probar nada, al menos hasta lo que tenemos investigado, nunca se logró probar nada. Y su sentencia quedó firme y él iba a ser liberado hasta 1961. De 1948 a 1961 estuvo en prisión. Él sale, y esta foto la conocemos mucho en el medio numismático, porque pues el día que sale en 1961, lo mandan al aeropuerto, lo suben en un avión y lo deportan a Francia. Y es esta foto que vemos aquí. Cuando platica con Quirós Cuarón años después, él le dice, es muy duro haber pasado la mayor parte de mi vida en las cárceles, porque cuando me hallé en libertad, tropecé con varios conflictos. Tenía miedo de cruzar las calles, pues temía que me atropellaran los coches. Si iba a un restaurante, antes de comer tenía que ver cómo los demás manejaban los cubiertos, pues ya se me había olvidado. Uno no puede hablar con nadie porque tiene miedo que averigüen el pasado y lo señalen con el dedo. O sea que mis amigos deben ser gente como yo, es decir, que hayan estado en la cárcel. Sí, en esas condiciones la libertad lastima. Al preguntarle sobre su actual trabajo, esto ya es en una entrevista que tiene Quirós Cuarón en Francia años después con San Pietro, y le dice, pinto coches con pistola de aire en el taller de mi hermano, en Marsella. Quirós Cuarón le dice, oye, ¿por qué no te dedicas a dibujar? A dibujar, le pone lineaturas, donde eres un artista. Por dos cosas. Primero, porque la policía francesa, como usted sabe, me tiene fichado y no me deja realizar ningún trabajo de este tipo. Y segundo, porque habré sido un artista en México, pero aquí solo soy uno de tantos. Es la vida de Enrico San Pietro. Algo adicional que quiero compartir con ustedes el día de hoy, antes de terminar la plática. Vemos que San Pietro se identificaba como italiano, ¿no? Este pasaporte que él obtiene en Venezuela, que gana en un juego de cartas con el nombre Enrico San Pietro del Monte, él se presenta como italiano, pero pues si nació en Francia, entonces San Pietro sabía francés, sabía italiano, si era francés, no era francés. Bueno, pues revisando archivos en Francia, detectamos que efectivamente él nació en Francia, pero sus padres eran italianos. Vemos aquí es la matrícula de reclutamiento militar del padre de San Pietro,
que fue naturalizado francés en 1894. El nombre del padre, Joseph Raphael Louis Donadieu, nacido, vemos ahí estado civil, nacido el 3 de enero de 1864 en Nápoles, Italia. Entonces, el papá de San Pietro era italiano. ¿Qué nos indica esto? Pues que San Pietro seguramente creció hablando italiano y hablando francés. Que aquí dice que se dedica a fotógrafo. Los padres o sea, los abuelos de San Pietro, Rafael Donadieu, y otra persona ahí de nombre Clotilde. Entonces, los padres de San Pietro, no, esta hoja de servicios pues no la vamos a tener de la esposa porque ella pues no tiene servicios militares, pero también era italiana. ¿Cómo podemos afirmar que era italiana también la mamá de San Pietro? Muy sencillo. Así como está esta hoja del padre, también está la hoja de Alfred Héctor Donadieu de San Pietro. Aquí está el registro de matrícula militar de San Pietro en los archivos departamentales de Francia. Vamos a hacer zoom para verlo. Vemos el nombre, Alfred Héctor Donadieu, lo que decíamos al principio. Nació el 14 de junio de 1890 en Marsella. Y bueno, algunos datos ahí. Su profesión lo ponen ahí como joyero, hijo de Joseph Rafael y de Dino Laure Marie. Entonces, aquí decimos, bueno, puede ser que se haya casado con una francesa, pero no. Más abajo vemos en la hoja, en el detalle de servicios, dice hijo de extranjeros. Ahí dice fils d'étrangers. Y viene un poco de su historia, ¿no? Lo que comentaba al principio. Omitió, dice, manque l'appel de Saint-Jean-Pierre, omitió la llamada del 5 de enero de 1913, es decir, pues no fue cuando tenía que ir a encuartelarse por la guerra, declarado desertor el 5 de febrero de 1913, y bueno, vienen ahí una serie de cuestiones también, se habla de las falsificaciones, el arresto por la policía de Marsella y algunos otros detalles adicionales, condenado a 5 años de trabajos forzosos, en la parte donde dice condamnaciones, a 5 años de trabajos forzosos y también a 10 años de interdicción. ¿Qué implicaba en esos 10 años de interdicción? Prohibición de estar en un lugar. La interdicción de séjour, que dice ahí, es la prohibición de estar en un lugar. Entonces, esto fue el 12 de julio de 1920. Dice ahí que fue herido en noviembre de 1914 en una batalla y bueno, algunas otras cuestiones. Pero esta es la hoja de servicio militar de Enrico San Pietro. Con esto, pues quiero cerrar. Hay muchos datos adicionales que son conocidos, que no necesariamente valía la pena repetir aquí. Me quise enfocar en algunos detalles nuevos, en información nueva, en que viéramos las imágenes de Enrico San Pietro, de sus falsificaciones, y pues dar también esta primicia del falsificador francés, pero italiano, pero mexicano, y que al final pues tuvo una vida bastante interesante, artística, pero también de delincuente. Muchas gracias, Sid, a la Sonumex, por supuesto, por dar este espacio. Agradezco también a nombre de Cedrián, que desafortunadamente no se pudo conectar, pero que también es parte de esta investigación que, como lo dijimos en el artículo, no termina. Seguimos incorporando cosas adicionales para eventualmente hacer una publicación más detallada con todos estos archivos. Quien quiera ver las fuentes, todos estos detalles, se encuentran en el boletín de enero-marzo de este año de la Sonumex, el número 290. Ahí viene el listado de fuentes y vienen muchos otros detalles para todos los que quieran profundizar en la vida de Enrico San Pietro del Monte, o mejor conocido en realidad como Alfred Héctor Donadieu. ¿Cómo podemos decirlo, Pablo? Aplausos, aplausos completamente, ovación. Se metieron incluso hasta archivos inéditos, muchos que no eran inéditos, pero sí eran desconocidos para el mundo numismático, para entregarnos primero el artículo que está publicado y con información que no pudo entrar en esta plática. Cedrian, cuando veas esta plática, hiciste falta, aunque Pablo lo llevó muy bien, hubiera sido genial que hubieran estado los dos porque sí se necesita un reconocimiento para este trabajo tan profundo, en uno de los capítulos más interesantes, y no puedo decir que más ocultos, porque en verdad hay mucha información sobre Enrico San Pietro difuminada y hay piezas en nuestras colecciones. Pablo, quiero aprovechar para que vean esa comparación en dos billetes. Tú mencionabas, este es el billete falso, y sí, aquí a simple vista se puede ver incluso el color. En alguna ocasión, incluso llegué a escuchar
que una de las maneras en que utilizaban los banqueros y la gente en esa época que se había difundido era ver el angelito dentro de la fachada de la parte Sí. superior izquierda. ¿Quién tenía una lupa en ese momento? Incluso con una lupa, eran 3 líneas frente a 4 líneas, eran puntos tan precisos y que solamente teniendo un billete original frente a otro falso, podías identificar. Y yo te diría, sí, perdón que te interrumpa, tú nos estás mostrando un billete falso contra un billete original, pero un billete nuevo. Si lo comparamos con un billete circulado, es todavía más difícil detectar esto. De ahí la relevancia que tiene San Pietro. Sin hacer apología, que no Sí, es la no, no, no es intención para apología nada, del delito porque porque no, no es no la es la idea. intención de La esta idea es plática, conocerlo. pero sí el reconocimiento. Vean, esta es una falsificación muy circulada, así de mal, muy circulada de los años 50. Es una serigrafía básica en comparación de esta falsificación realizado 20 años antes, 10 años antes. Entonces, es impresionante lo que logró en su momento este falsificador. Felicitaciones, aplausos oye, desde Chile te están viendo, Pablo. Wow, Eh, muchas gracias, muchas gracias. Muchas felicidades, Jaime Díaz. Bueno, Jaime, saludos, que ha estado también aquí con nosotros. Sergio, muchas felicidades, interesante ponencia. Eh, Ángeles Colunga, Pablo, muchas felicidades, excelente plática, muy interesante, muy buena investigación. Marta, qué interesante, y agradece. eh, Vamos a empezarnos a concentrar además de las felicitaciones, en preguntas o comentarios. Manuel Galán, muchas felicidades, Pablo, gran presentación y plática. Enhorabuena. Luis Gómez Guisner, muchas felicidades, Pablo, excelente ponencia. Una pregunta. ¿Se sabe cuál era la técnica que utilizaba una máquina del tiempo, doctor? Esa era la técnica que utilizaba San Pietro para lograr esto. Perdón, y continúo la pregunta. El doctor Luis Gómez Guisner nos pregunta, ¿se sabe qué técnica utilizaba para grabar o reproducir los billetes? Grabado a la punta seca, con agua fuente, o sea, con ácido, serigrafía, etcétera. A ver, yo de lo que hemos encontrado en los archivos y de lo que se encontró en el primer arresto, es decir, la máquina de San Pietro. Algo que iba a comentar, lo omití, pero bueno, ahorita con la pregunta de Luis ya me obliga a comentarlo. Aparte de que se encontraron cuando arrestan a San Pietro varios bocetos y varios medios billetes de a peso, por eso decía, o sea, decía yo que la siguiente víctima era el billete de peso, se encontraron también algunas maquinaria para reproducir billetes. Entonces, si me permiten, aquí lo tengo, dejando a un lado los billetes que se encontraron varios negativos, o sea, se encontró cajas de cartón para películas de 8 por 10 pulgadas, un sobre con negativos para poner la numeración de los billetes, dos películas en positivo de los billetes, negativos de reversos de los billetes, o sea, hay mucha fotografía, entonces, bueno, sabemos que parte del proceso de reproducción era con fotografía. 16 películas correspondientes a anverso y reverso, 16 positivos y negativos, 47 películas con mascarilla de papel negro para numeración de los billetes, películas echadas a perder, formatos de numeración, películas, reflectores improvisados para la iluminación de un laboratorio con armazón de varilla, 5 chasis para cámara de 8 por 10 pulgadas, una cámara Eastman Wick de 18 pulgadas, cámara improvisada. Si bien no es que fueran fotografías, porque no es que no fotografiaba el billete y luego lo imprimía como lo haríamos en esta época, que tomamos una foto con el celular y lo imprimimos, la fotografía era parte de la técnica de falsificación. Entonces, con esta fotografía después, por lo que hemos averiguado, él hacía el grabado, entiendo con serigrafía, y de ahí ya la impresión y la numeración. En la numeración hay varios detalles. Muchos billetes tienen la misma numeración, es decir, no le preocupó cambiar el número porque, seamos sinceros, poca gente revisa el folio de un billete, y más en esa época. Y discúlpame, Pablo, porque aquí hay preguntas al respecto, entonces podemos aprovechar Sí. para que Ah, las no, no, sigas. adelante, adelante, para juntarlo. Sobre los números de serie, si repitió Sí, los números de serie, que se ha sí. evidenciado que sí están repetidos, tanto las cifras que mostraste en el caso, por ejemplo, de 1.600 piezas, esto ya está considerado estos folios repetidos, y la intención de estos folios no tendría también hasta cierto punto timar al timador, al gran artífice, al sacerdote, cuyo nombre ahorita
no lo apunté y entonces me disculpo. Aurelio Jiménez. Sí. ¿No tendría entonces la intención como para duplicar o triplicar las existencias quizá que tenía que reportar? Finalmente estos billetes se entregaban y circulaban. Entonces, como parte de falsificar era falsificar el número, y él no tenía una máquina foliadora como las que se usaban para falsificar perdón, para los billetes verdaderos, era más fácil falsificar el número y ya teniendo el número grabado, imprimir muchos de ese número. Entonces yo creo que era una cuestión de simplicidad, porque si no, para cada billete con número distinto, hubiera tenido que hacer una placa distinta. Entonces, era una cuestión de ahorrar tiempo, ahorrar dinero, ahorrar recursos y tener varias opciones. A ver, no es que en cada una de las denominaciones fuera el mismo número, pero sí se repetían mucho uno o dos números en específico. De ahí, por ejemplo, que también no cuidara detalles de medidas de seguridad como la contraseña, que hablábamos de la contraseña en el billete de 20 pesos serie Q, que es la contraseña 2P10. Entonces él, todo les pone 2P10, ¿no? Entonces lo que hace Banco de México es dice, bueno, todos los que sean 2P10 vamos a retirarlos, pero ¿sabes qué? Mándame todos los de la serie Q. Por eso es tan difícil encontrar al día de hoy un billete de 20 pesos serie Q, porque la gran mayoría fueron retirados de la circulación. Entonces, aunque la emisión fue de varios miles, cientos de miles, pero al final pues fue retirada por seguridad, porque se sabía que él estaba falsificando la serie Q. Entonces, bueno, pues era parte de la medida. En una de esas, si hubiera seguido, pues hubiéramos tenido otro billete de 20 pesos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la técnica, de ahí la conclusión que puede ser serigrafía, veo también que hay una pregunta de Marta que dice del tipo de papel. La American Banknote Company recibió una de estas muestras y dice simplemente, al menos en esa comunicación, que no se trata del mismo papel de algodón que tienen, que fabrican ellos, pero que algo que destacan es que no es una impresión anverso y reverso por separado. Esto es curioso porque en unas de las piezas que se encuentran en el archivo de Quirós Cuarón en el Museo del Risco, hay un billete de 20 pesos que por el tiempo y por el calor ya se están separando anverso y reverso. Y de todos modos, ese billete de 20 pesos no es serie Q. Aunque esté identificado como San Pietro, con esto que nos dice la American Banknote Company, sabemos que no es un San Pietro. San Pietro imprimía al mismo tiempo anverso y reverso y no pegaba las hojas, sino era una hoja sola con anverso y reverso. Pablo, tenemos muchas preguntas. Vamos a hacer una dinámica. Espero me disculpen quienes están haciendo sus comentarios, porque tenemos una dinámica muy importante y que quisiéramos realizarla. Entonces, de antemano me disculpo. Pablo, te voy a Perdón, sí, leer. nada más una última pregunta. Veo cómo conseguí el papel. Esa es una gran historia porque justo ahí involucraba al cónsul Orendain. Este cónsul, al parecer, era el que le daba papel y también al principio, en las primeras falsificaciones, previo a la primera prisión en Lecumberri, había una persona que se llamaba Jacobo Pocaterra. Jacobo Pocaterra era el que le proveía papel y era un papel especial que conseguía. Pero era muy, muy interesante porque si bien importaban este papel similar al papel de billete de banco, Pocaterra dijo, no, no es cierto, no era Jacobo Pocaterra, era Rafael Purón Capablanca, así tiene nombre de gángster, pues así se llamaba. De jugador de ajedrez también. Exactamente, entonces Purón Capablanca le proveía papel a San Pietro y cuando lo arrestan, él dice, sí, yo quiero este papel, pero es un papel para mí, nada más. Oye, pero es muy similar al del billete. Sí, y al final lo dejan libre. Entonces sí era un papel especial y lo conseguía pues a través también el propio padre le llevaba papel para que fuera imprimiendo. Es parte de lo que él argumenta, dice, tan era yo un prisionero que me llevaban absolutamente todo, papeles, tintas, herramientas en general. En una época donde el papel se controlaba desde el Estado para también el tema de la censura. Los periódicos, las revistas de esa época eran suministradas por muy pocas papeleras controladas por el Estado hasta hace Correcto. unas 5 décadas, es decir, hasta los años 70 que se empieza a liberar. Pablo, Sí. vamos a hacer lo siguiente. Antes de entrar a la dinámica, te voy a leer comentarios y preguntas. Por favor, escoge una o dos, la que tú consideres que sea más importante, con el compromiso que las siguientes las puedas contestar a través de Facebook y para poder tener tiempo para nuestra dinámica. Entonces, voy a leer varios comentarios y después tú escoge una o dos preguntas. Sergio Otañez, ¿qué valor pudiera tener un billete falso de San Pietro? Te mandan a felicitar también del corporativo IMECA. Felicidades por esta plática. ¿Y qué pasaba con los números de serie? Esto ya profundizaste un poquito más. Me voy a Facebook
Voy a intentar detectar las preguntas. Excelente plática, te dice Adán Vite Durán. Todo un profesional. ¿Nunca se intentó llevarlo como asesor especializado a Banco de México en cuestión de falsificaciones? Voy a ver si ahí tenemos más preguntas. Jesús Jiménez Ramírez, interesante plática sobre la falsificación. Ahora continúan las falsificaciones, pero no se sabe de ninguna persona detenida. ¿Usted sabe algo de lo que se ha hecho últimamente? Se hizo muy famoso un billete de 50 pesos. Y a ver si detectamos otra pregunta, además de las muchas falsificaciones. Creo que no, me disculpo si no alcanzo a leer alguna que hayan realizado. Pablo, de estas tres preguntas, ¿cuál te gustaría contestar? Mira, son rápidas. Yo creo que puedo contestar las tres en poco tiempo. El valor de un billete falso de San Pietro, pues hemos visto en últimas subastas alrededor de los 11, 12 mil pesos, más o menos, ¿no? Entonces, esto pues creo que se ha visto en el mercado. Tú sí, mejor que yo sabes esta cuestión comercial. Me parece que ese es el valor que se ha identificado. Y que no ha salido a la venta de 50 pesos, solamente han salido a la venta 20 y Y 100. 100, exactamente. Asesor especializado, se pensó en llevarlo con... Yo no descarto que Quirós Cuarón lo visitara y le preguntara su opinión y platicara con él de falsificadores, porque finalmente se hizo una amistad. De ahí a que se le contratara, lo veo complicado, pero quiero creer que pues por esta amistad que se desarrolló y por la protección que le dio Quirós Cuarón a la pareja de San Pietro, pues finalmente a lo mejor hubo alguna retribución en lo personal por parte de Quirós Cuarón por su apoyo. Además de todas las relaciones que le ayudó a construir estando en la cárcel. Las falsificaciones modernas y el billete de 50 falso. Bueno, esto es, salvo lo que se publique en las noticias, que hoy se detuvo una banda de falsificadores o algo así, hay que recordar que cuando hay una investigación en proceso de un delito federal, pues la información es reservada. Entonces, no sé, todo esto que nosotros encontramos y vimos para el artículo, la parte legal en su momento, pues no es que fuera público y que llegara alguien, oye, quiero ver qué pasa con San Pietro. Ah, claro, pásale, aquí está el expediente. No es así. Entonces, si no se demuestra que hay un interés jurídico en este tema, pues no se tiene acceso. Entonces, sí hay un combate a la falsificación, sí lo vemos en las cifras son públicas, en la página del Banco de México vienen las cifras de falsificación por denominación, y se sabe que sí hay personas detenidas y condenadas por el tema de falsificación. Nombres y demás, pues es complicado encontrarlos justo por esto que comentaba, ¿no? Pero si nos vamos hacia atrás, bueno, podemos encontrar mucha información de falsificadores de los años 60, 50, 70, todavía incluso en los 80, ¿no? Pero sí, o sea, sí hay detenidos por falsificación y pues es una actividad importante que llevan a cabo la investigación por parte del Banco de México y de la Fiscalía General de la República. Gracias, gracias, Pablo. Sin lugar a dudas, ya tienen el guión de una película. Valdría la pena si hacer preguntarte si este fuera el guión desde qué arista, qué puntos importantes quisieras que apareciera en una película, qué quisieras que el público viera. La vista del delincuente, la vista de quien lo detiene, lo que logró, la parte artística. ¿Qué nos mostrarías? Yo mostraría las dos. O sea, comentábamos al principio que había una película francesa que se estrenó este año, que se llama, en inglés le pusieron The Money Makers y en francés se llama L'Affaire Boyarsky. Boyarsky es el apellido del polaco falsificador y te da el enfoque del falsificador, pero pues también te cuenta un poco y te muestra un poco cómo se siente el investigador. Entonces creo que es un muy buen enfoque porque si no, corremos el riesgo de simpatizar demasiado con el criminal. No, recordemos, a ver, tiene su encanto Enrico San Pietro, pero no deja de ser un delincuente. Y detrás de la falsificación, ¿quién resulta? Y esto se lo dijo Quirós Cuarón al padre Aurelio Jiménez, cuando él le comentó lo del Estado y dañar al Estado, le dijo, es que la falsificación daña, en la escala que lo están haciendo ustedes, daña al ciudadano, daña a la gente. A quien va a afectar es a quien recibe el billete y pierde esa cantidad. Porque en el momento en que nosotros recibimos un billete falso y vamos al banco a que se investigue si es falso o no, si es falso, perdemos esos 100, 200, 500 pesos. Entonces, cuando Quirós Cuarón le comenta esto al padre, el padre se queda así como de, bueno, sí, pero muerte al Estado, ¿no? Pero aún así, ¿quién se afectó? El público que recibió estos billetes, ¿no? Sí le generó un problema a Banco de México, por supuesto, ahí lo vemos en los archivos, pero la gente también fue afectada. El público, el pueblo también fue afectado.
Gracias, gracias, Pablo. Y mira, por favor, quédate aquí porque antes de presentar el diploma que para esta ocasión se ha realizado, me gustaría que entre tú y yo realizáramos la siguiente dinámica. Eh, a través de la mesa directiva de la Sonomex y aquí un reconocimiento a las personas involucradas que no quieren ser mencionadas, se logró que la Sociedad Numismática de México consiguiera algunos ejemplares de las cuatro monedas, de los cuatro diferentes diseños de monedas de 20 pesos. Aquí muestro uno de ellos, no se va a ver muy bien. Entonces, gracias a la mesa directiva de la Sonumesa, se consiguieron algunas piezas al canje y se tomó la decisión de hacer una dinámica para esta plática en la cual los socios o los que quieran ser socios y si logran ganadores, presenten su pago y los requisitos para ser socio para poder conseguir un juego completo y hasta 5 personas, cada persona un juego completo de estas cuatro piezas. Es decir, Perdón, sí, vamos nada a, más aclarar que son las del Mundial, me parece, ¿verdad? Porque creo que no los perdóname, conozco. si no lo comenté, son las monedas de 20 pesos, los cuatro diseños del Mundial que salieron a circulación hace muy pocos días. Entonces tenemos ahorita para regalar 5 juegos a socios o personas que quieran ser socios de la Sociedad Numismática de México. Y la forma de ser ganadores es resolviendo una de las siguientes 5 preguntas. Pablo va a realizar 3 preguntas, un servidor va a realizar 2 preguntas y la primera persona que conteste, en este caso, a través de Zoom o Facebook, y si no hay ninguna persona que tenga el dato, entonces mande un correo al correo oficial de la Sociedad Numismática de México, que es info@sonomex.org.mx, diciendo que son socios o que van a ser socios para poder adquirir uno de estos juegos. Pablo, ¿puede ser claro o me ayudas a clarificar algo que no haya dicho bien? Nada más una duda, Sid. La dinámica es que contesten una de las cinco o las cinco preguntas. ¿Qué sugieres? ¿Que contesten las 5 preguntas y las primeras 5 personas que las contesten? ¿O solamente pregunta por juego? Tú como expositor tienes el Mira, yo me privilegio de, quiero, de- de- de no, decirlo. no quiero ser mala onda, pero creo que sería interesante las cinco preguntas. Perfecto. Cinco preguntas para ganarte el juego. Y esto, como bien lo señalas tú, es importante decir, esto es un regalo de la sociedad, o sea, no se las vamos a vender, sino es un regalo de la sociedad de las cuatro monedas sin circular de 20 Ujú. pesos del Mundial. Entonces, creo que van a ser preguntas sencillas, entonces podemos decir que las cinco preguntas quien conteste primero, los primeros cinco, digamos, se llevan el Ujú. juego. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. El envío va a ser incluido, va a ser envío por Correos de México o pueden ir a las oficinas en horario de oficina de la Sociedad Numismática de México o en la siguiente convención de la Sonomex en septiembre próximo pueden recogerlo. Entonces, tienen ya todo. Eh, Muy bien, entonces van a hacer 5 preguntas. Pablo, por favor, apunten, escriban. Pablo, ¿cuáles van a ser las primeras 5 preguntas, las primeras 3 preguntas que tienen que contestar? A ver, van las primeras tres, las voy a leer en buen ritmo para que puedan notar. ¿En qué año nació Enrico San Pietro en realidad? Primera pregunta, ¿en qué año nació Enrico San Pietro en realidad? Segunda pregunta, ¿cuál es el nombre completo del investigador que fue contratado por Banco de México para encontrar a Enrico San Pietro? Ahí les doy una pista porque puede haber una confusión. Es el que fue contratado y creó un departamento especial. Ahí ya les di una pista. Casi se las regalé. Entonces, nombre completo del investigador contratado por Banco de México para encontrar a Enrico San Pietro y que creó un departamento especial. 3. ¿Qué denominaciones de billete del Banco de México? No nos interesan los francos, no nos interesan los dólares, solo del Banco de México falsificó Enrico San Pietro. Y aquí, si hay denominaciones, dos denominaciones, la respuesta completa sería que digan, pues el billete de 3 pesos del ajolote y el billete de 3 pesos del jaguar. Con eso sería una respuesta completa. Muy bien, muy bien. Viene la siguiente pregunta y esto es para las personas que constantemente están siguiendo, ya sea de manera en vivo o en nuestros diferentes canales como YouTube o Facebook, nuestras asambleas mensuales. Hace aproximadamente un año tuvimos también una plática de billetes falsificados, específicamente de un billete falsificado. Lo que tienen que contestar es el nombre completo de la plática
y el nombre completo de nuestro expositor. Y va a venir una pista muy rápida para que vean de qué billete platicamos, y es este billete, Ah, pero tienen que mencionar el nombre completo de la plática y el nombre completo de nuestro expositor. Y la siguiente va a ser un regalo para todos los socios, entonces esta va a estar muy fácil. Tienen que dar el día, el mes, la fecha de cuando se fundó la Sociedad Numismática de México, junto con el nombre de nuestro primer presidente. Entonces ya tienen las 5 preguntas y las primeras 5 personas que en este momento tengan las respuestas y las escriban, o si no hay ninguna, a través de nuestro correo info@sonumex.org.mx, y que sean socios o con la promesa de que van a ser socios, van a tener un juego de estas 5 piezas disponibles. Entonces, bueno, mientras continuamos con los puntos de nuestra orden del día, pueden ir contestando. Pablo, muchísimas gracias. Quiero, antes de despedirnos, me gustaría, Fer, si nos puedes apoyar para presentar el reconocimiento virtual que para esta ocasión se ha realizado y poderlo leer. Ah, mira, Fer también está contestando las preguntas. muy bien. Y nos pone ahí el guasón. Sí, 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 de que finalmente es ahí la broma que está haciendo. Muy bien. Muy Fer, bien. eh, si me permiten leerlo, la Sociedad Numismática de México otorga el presente diploma a Pablo Alejandro Casas Rábago por su destacada participación en la Asamblea número 865 celebrada el 8 de junio de 2026 con la conferencia magna Enrico San Pietro, el gran falsificador. Del lado izquierdo una franja cuyo en el centro tenemos el sello de la Sociedad Numismática de México y firmando un servidor, Siddhartha Sánchez Murillo. Muchas gracias, Fer. Pablo, últimas palabras para despedirte en este momento, además de que ya nos prometiste que nos vas a dar la segunda y la tercera parte de esta película narrada. No, pues muchas gracias sí, a ti, a la Sonumex, a Fer, por supuesto, por el apoyo técnico, a la mesa directiva. También a Cedrián, porque pues finalmente este es un trabajo conjunto, como lo hemos comentado en el artículo, como lo comenté aquí al principio, y reiterarles que pues la investigación está en curso. Sí queremos hacer algo mucho más completo, no solamente el artículo y la plática, sino seguir divulgando porque es importante conocer la historia detrás de la pieza, detrás de la moneda, ¿no? Siempre lo hemos dicho, pues el libro y después la moneda. Creo que en este caso, pues también es relevante para saber quién fue San Pietro y por qué la fama que tiene, ¿no? Y quitar un poquito también algunas ideas que no son necesariamente ciertas. Y pues afortunadamente hay mucho disponible. Nos falta un detalle muy importante que esperemos tener para cuando se publique el libro que queremos hacer. ¿Cuándo falleció San Pietro? Eso no lo sabemos. Calculamos que en los años 60 en algún momento, por cómo funcionan los archivos franceses, eso es lo que nos parece indicar. Pero, pues, si la sociedad gusta patrocinar unos viajes a Francia, con todo gusto iremos a averiguar esos detalles y otros más. Pero Claro, muchas claro, gracias, nuevamente. cuenta definitivamente con esa publicación en la cual va a salir el nombre de la Sociedad Numismática de México. Desde ahorita ya está el compromiso hecho. Muchas gracias, Sid, por el espacio, también por el espacio en el boletín, y pues por supuesto que nos gustaría seguir compartiendo los hallazgos de Enrico San Pietro próximamente. Pablo, siempre es un gusto tener expositores como lo eres tú e investigadores como lo eres tú junto con Cedrian, además de que Cedrian también es un gran expositor. Entonces, para nosotros es un deleite y estamos muy agradecidos por esta plática, por utilizar los canales de la Sociedad Numismática de México para divulgar el resultado de estas investigaciones. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Sid, y gracias a todos. Continuando con nuestro orden del día, vamos al cuarto punto, que son noticias numismáticas. Emiliano, te puedes ir conectando. Oye, una sociedad hermana que está cumpliendo 50 años de hacer convenciones, otras convenciones internacionales, convenciones en México, monedas que están saliendo. Tenemos muchas noticias numismáticas. ¿Qué nos cuentas? Y además que tú estás en un museo, por cierto, ahí de fondo, mira. Es correcto, sí. Sí, aquí Creo estamos. creo que ya te estás dedicando a fabricar. Qué buen patio de tu casa tienes. Pues mando un saludo a todos los que siguen acompañándonos el día de hoy. Este, tocando un poco ya el tema de las noticias numismáticas, quiero mencionar que el día de hoy, un 8 de junio de 1816, nace Manuel Orozco Iberra, en la Ciudad de México, quien fue un escritor e historiador que aunque no fue como tal un numismático especializado en el sentido moderno, sí realizó estudios históricos y arqueológicos que
pues finalmente fueron una base para muchos de los estudios que hoy actualmente tenemos en cuanto a la moneda mexicana. De hecho, él llevó y dirigió el Diccionario Universal de Historia y Geografía de 1853 a 1856. Esto en 10 volúmenes. Entonces, aquí destaca el estudio de moneda en México, que posteriormente fue publicado como obra independiente. Aquí yo tengo una copia, que es la publicación hecha por Banco de México en el 1993. Y bueno, y indagando un poco en lo que es la bibliografía numismática, pues muy recomendable ya que toca un poco el tema de los cambios, medios de cambio prehispánicos, acerca de la fundación de la Casa Moneda, donde estoy actualmente. Sobre todo también profundiza en el tema de la moneda colonial, la elaboración de las macuquinas, después la implementación de la acuñación a máquina para hacer las primeras monedas redondas. Y bueno, también explica un poco acerca de la producción del oro y plata, desglosa con datos históricos, ¿no? La extracción de los metales preciosos, montos de acuñación y analiza también problemas relacionados con las emisiones posteriores a la independencia. Entonces, este es un título, yo creo que indispensable para cualquiera que esté Y que interesado llegó en. tarde, Emiliano, que llegó muy tarde esta primer publicación seria a la numismática mexicana, mientras otros países ya tenían estudios, y no países europeos, en Argentina, en Brasil, obviamente en Estados Unidos, ya teníamos una afición muy bien consolidada. En México, este es el primer trabajo serio, importante y además fortuito, bueno, fortuito para nosotros y fortuito para Berra, ¿no? Cómo lo realiza. Totalmente, totalmente. Entonces, de aquí ya muchos posteriores estudios toman sus bases y yo creo que es fundamental, ¿no? Para cualquier biblioteca, pues yo hago la recomendación de tratar de buscarlo y adquirirlo. Y bueno, también ya abundando un poquito más en otro tema que ya comentaste y es también una de las dinámicas que, bueno, finalmente ya después de esta sección vamos a desahogar quiénes van a ser los ganadores. Tenemos un poco ya la información de los montos de acuñación respecto a las monedas del mundial. En el caso de las piezas de 20 pesos, se estarán acuñando hasta 25 millones de piezas por diseño. Es decir, cada una de las cuatro tendrá un monto hasta de 25 millones de piezas. En el caso de las piezas de oro, que son de 25 pesos, tienen una acuñación de hasta 10,000 piezas. Y en el caso de las de plata, son 34,500 por diseño de plata. Esto únicamente para las tres en las que son referentes a las ciudades donde se jugarán los partidos y 30,000 piezas para la pieza conmemorativa al país, ¿no? Ya saben, las opciones para poder adquirir estas monedas son directamente desde sucursales, casas de cambio. Acá en la casa de moneda también van a tener disponibilidad de adquirir algunas piezas de plata y oro, así como en el MIDE, ¿no? Esto ya pues sería sujeto a disponibilidad de cada una de ellas. En otro tema, también vamos a comentar un poco las convenciones próximas para este año, que bueno, ya había hecho una lista bueno, desde la asamblea pasada, pero volvemos a repetir las fechas para que las tengan presentes. En el mes de junio vamos a tener del 20 al 21 la Convención Numismática de la Sociedad Numismática de Tlaxcala. El 18 y 19 de julio, próximo mes, tenemos la cuarta Convención Numismática y Filatélica de Tabasco. Del 28 al 29 de agosto se va a realizar la tercera Convención Numismática de Oaxaca. Posteriormente, en septiembre del 2 al 5, vamos a tener nuestra Convención Numismática de la Ciudad de México. Y del 16 al 18 de octubre, la Convención Numismática de Aguascalientes. Del 29 al 31 del mismo mes, se va a realizar la Convención Numismática de Guadalajara. En el mes de noviembre tenemos del 13 al 15 la Convención Numismática de Mexicali. Y aquí un nuevo evento que se suma a la lista es la Expo Moneda y Colecciones de Monterrey, que se realizará del 27 al 29 de noviembre. En este evento también se realizará una subasta organizada por el Museo de los Tesoros. Y aquí ya también tenemos una información para quien esté interesado en adquirir alguna mesa. Tienen disponibilidad, actualmente los costos son de 9,500 pesos, son dos vitrinas con lámparas, contactos de carga y este es un precio que solamente va a estar disponible para el mes de junio. Ya a partir de julio van a costar 11,000 pesos y bueno, el contacto aquí para quien esté interesado sería
con Juan Silva, quien sería el encargado de la información y todo lo relacionado a este evento. Y ya posteriormente tenemos también ya confirmada la fecha de la Convención Numismática de Pachuca. Suele ser la última del año, que en este año pues va a ser el 5 y el 6 de diciembre. No sé si quisieras en este caso sí ver si tenemos ya algunos comentarios respecto a nuestra dinámica. Pues mira, creo que fueron 5 preguntas muy fuertes, muy complicadas, porque de momento, por lo menos en Facebook y por lo menos en Zoom, aún no tenemos a nadie, además de Manuel Alejandro Mirafuentes, que contestó una de ellas. Entonces creo que se están preparando para contestar de manera adecuada. Ah, mira, aquí, ok, aquí ya está contestando 3 preguntas, nada, le faltan 2 más y con eso sería la primera persona. Por favor, ya no sigas contestando públicamente para Ujú. que, para que no vean las respuestas las demás personas y se les ayude. Entonces, de momento, todavía no han habido respuestas, así es que vamos a continuar. Por cierto, Emiliano, gracias por este servicio. Recuerden que la Sociedad Numismática de México es una plataforma en la cual cualquier persona, cualquier agrupación, sobre todo si es una agrupación hermana, puede pedirnos que se divulgue la información, datos más específicos. En este caso, Emiliano nos apoyó dándonos más datos que nos pide este nuevo evento realizarlo, pero también si se quieren acercar a las agrupaciones que ya también previamente se anunciaron para pedir informes, lo pueden hacer sin ningún problema, o si estas agrupaciones nos quieren dar más datos, nosotros con mucho gusto los compartimos. Entonces, Emiliano, pues vamos a seguir con las noticias porque ya no vamos a tener aquí ya más comentarios. Bueno, pues vamos a dar un poquito más de tiempo, esperando a que alguien más pueda tener oportunidad de hacer sus comentarios. Y bueno, también para comentarles, la siguiente asamblea se va a estar realizando el lunes 13 de julio. Está aún por definir el tema. Esto y haciendo un poco mención también a esta invitación que nosotros hacemos a nuestra sociedad, es que cada uno de los miembros son invitados a participar activamente en conferencias mensuales, ya que este es un espacio donde podemos compartir nuevos descubrimientos, investigaciones, experiencias, nuevas ideas incluso. Y no solo eso, sino también esto nos permite fortalecer los lazos y los vínculos entre nosotros quienes compartimos esta pasión. Entonces, creo que es algo bastante importante y hay que mencionar que todos aquellos interesados y todos los que quisieran tener un espacio aquí son bienvenidos. Pueden contactarnos, por ejemplo, escribiendo al correo info@sonomex.org.mx, por redes sociales o también de manera personal, ya sea cualquiera de nosotros, estaríamos muy agradecidos que nos pudieran contactar. Y bueno, esperamos también contar con su presencia, participación activa en las próximas reuniones. Y bueno, esto es respecto ya a las próximas conferencias. Bueno, pues vamos a ver si tenemos algún otro comentario. Déjame ir a Facebook a ver si tenemos algunos otros comentarios, dudas respecto. Y bueno, si no, tendríamos que... Aquí nos está comentando Miguel Tello, el que es el actual presidente de la sociedad del Club Numismático del Estado de Hidalgo, que va a ser 5 y 6 de diciembre la convención numismática en Pachuca, Hidalgo. Y Miguel, que te contacten directamente para las personas que quieren visitarlos, pero también si quieren ser expositores. Entonces pueden buscar en redes sociales a Miguel Tello para la convención, la última del año que generalmente se realiza en Pachuca. Y listo, creo que no hay otro. Emiliano, ¿tú ves algún otro comentario que quieran que se publique? Creo que por el momento no hay algún otro. Entonces vamos a proceder, yo creo que al anunciar cuáles van a ser los ganadores de nuestra dinámica. A ver, vamos a dar algunos cuantos momentos más para que Sí. puedan terminar de poner sus respuestas. A ver. Ah, mira, aquí nos está comentando, ¿lo puedes leer? A ver, dice de Manuel Mirafuentes. Bueno, aquí tiene ya sus Parte respuestas. de una segunda pregunta. Ajá, exactamente. La ciudad numismática de Tijuana va a tener una gran expo numismática el próximo 13 de junio. Mira, esto es bastante bueno y oportuno, ya que
pues prácticamente esto es la siguiente semana. Entonces también quienes tengan oportunidad, 13 de junio, la Expo Numismática de Tijuana, ya también ahí van a ver bueno, van a tener su evento. Pues mira, ¿Algún otro? voy a entrar al correo de info@sonomex a ver si alguien ha contestado ahí. Y Emiliano, mientras se está cargando, entonces si he trabajado en un artículo, pero no tengo estudios superiores, aún así te podría mandar este artículo para que se publicara en el boletín. ¿Hay algún tipo de requisitos de perfil? O incluso si quisiera dar alguna charla. En este caso, no es necesario que tú tengas así digamos, una estructura ya perfecta. Nosotros podemos ayudar un poco con eso. Si alguien ya tiene la idea de qué es lo que le gustaría presentar, alguna investigación, algún descubrimiento, nosotros también podemos ayudarlo a poder terminar de realizar lo que es la presentación, ¿no? Esto ya ustedes nos pueden mandar mensaje, nos pueden decir, oigan, pues yo tengo tal avance, ¿no? Y a partir de eso, pues ya podemos ir avanzando en la presentación. No requerimos más allá que sean socios y bueno, que tengan la pasión por querer difundir algo respecto a nuestro medio, ¿no? Y que tenemos también, por ejemplo, dentro de las pláticas, de las asambleas, se han generado ciertas cápsulas para pláticas tal vez no tan extensas o de compañeros que todavía no tengan esa seguridad, esa confianza de dar un tema de más de allá de 10 minutos. Entonces tenemos diferentes modalidades para que puedan difundir la información, las investigaciones, los escritos que han realizado. Pues Emiliano, no tenemos todavía a nadie que haya contestado en el correo de info@sonomex.org.mx, así es de que los ganadores se darán a conocer en la siguiente asamblea conforme pasen los días y vayan mandando sus respuestas. Recuerden que esto es exclusivo, estos 5 juegos exclusivo para socios o para las personas que contesten y bajo la promesa de que se van a asociar si es que todavía no son miembros de la Sonomex. Muy bien, pues dado a que vamos a dar los resultados en la siguiente asamblea y al no haber algún otro comentario, alguna duda por resolver, siendo las 8:46 de la noche, estaríamos dando por finalizada nuestra asamblea 865 de la Sociedad Numismática de México. Gracias a todos por su participación, gracias por seguir con nosotros en redes sociales. Nos estaremos viendo muy próximamente. Saludos.